la semana pasada, que me tocó con los niños, pues ya iba a empezar a dar la clase y me dice Emiliano, me dice, hermano, es que usted como que saca unas cosas muy raras. Y luego ya después empecé a dar la clase y luego ya después Asaf dice, ahora todo tiene sentido. Entonces, pues la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser como niños, amén, que debemos de estar, pues prestos a lo que Dios nos va a enseñar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para irnos rápido. Hay mucho que transmitir, hermanos. No es pues la verdad esto tomaría mucho tiempo explicar esto, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve y entendible. Y sí, amén. Para hacerlo lo más breve y entendible, para irnos rápido e ir entendiendo todo esto. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vámonos. Antes de empezar, le voy a compartir unas citas bíblicas, que estas son 4 citas bíblicas que siempre utilizo para sacar las predicaciones. Se las voy a mencionar a manera de que este es el sustento, esta es la base. Es Isaías 28:10. Con un amén cuando estén allí. ¿Qué dice, hermanos, en voz alta? Renglón tras renglón. Amén. Línea sobre línea. Y otro poquito allá. Así dice la palabra de Dios. Dice que mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Nos vamos a buscar en la palabra de Dios un poquito aquí y un poquito allá. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces nos habla de que nos vamos a ir a la ley y luego nos vamos a ir al Nuevo Testamento, que es el testimonio, Jesús mismo dando testimonio de la ley, siendo él la ley viviente. Gracias, hermano. Y luego 2 Corintios 13:1, que esa es otra base que esta me ha servido bastante. Segunda carta a los Corintios 13:1. Con un amén cuando estén allí. Amén, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Si yo les voy a mencionar algo, pero vamos a ver qué dice, un ejemplo, el apóstol Pablo, y luego vamos a ver qué dijeron los profetas. Vamos a buscar 2 o 3 testigos que digan lo mismo de lo que se está explicando, ¿sí? Y Romanos 1:20, que esa es la cita bíblica por excelencia, que dice, porque las cosas invisibles de él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. O sea que lo material nos va a enseñar a entender lo espiritual. Amén. Bueno, vamos a arrancar con Lucas 1:1 y el 3, del 1 al 3. Lucas 1, del 1 al 3. Amén, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y luego el 2, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. El 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Pero vamos a no agregarle, o sea, lo digo así, vamos a ¿qué? Escribírtelas por orden y luego se las vamos a explicar a quién, a nuestros hermanos de Pan de Vida. Amén. Juan 17:3, otra cita bíblica que sirve bastante. Juan 17:3, con un amén cuando estén allí. Dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Amén. Jesucristo, quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy vamos a conocer un poquitito de lo que es la vida eterna, porque ahí dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti.
Vamos a conocer un poquito, pero vamos a conocer esa vida eterna plenamente cuando estemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna. Bueno, ya sin más preámbulos, ahora sí vámonos de lleno a Éxodo 12:2. Ahí está la base de todo esto, y la palabra misma nos enseña a investigar todo eso. Amén. Éxodo 12:2 dice, este mes os será por principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Allí en el libro de Éxodo 12:2 nos hace una revelación, dice que este mes va a ser el primero del año, o sea que nos está hablando que aquí Jehová de los ejércitos establece el año nuevo que está en la Biblia. ¿Sí? El pueblo judío tiene 2 años, celebran el año nuevo 2 veces, que es el religioso, el que está en la palabra de Dios, y es el civil, que lo estableció el gobierno. Pero aquí dirá uno, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, porque aquí es donde comienza todo. Y luego en Éxodo 12:3 enseguida dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Empezaba el año nuevo judío o hebreo, como lo quiera ver, y luego se contaban 10 días. Y contando esos 10 días, se apartaba lo que era el cordero. Amén. ¿Cuándo se apartaba el cordero? En el día 10. Y luego nos vamos a Éxodo 12:6. Ahí nos vamos a adelantar poquito. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuáles eran las 2 tardes? Bueno, pues la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis. Dice que si fue la mañana y la tarde, un día. ¿Y fue la tarde y la mañana? Un día. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Porque para nosotros, a partir de las 12 de la noche, empieza el día y se termina a las 12 de la noche. Pero para el pueblo hebreo el día, hablando, a ellos lo empiezan de las 6 de la tarde, de 6 a 6. Entonces ahí ya estamos viendo 2 tardes. Por eso dice que el cordero iba a ser inmolado entre las 2 tardes. Amén. Pero curiosamente el cordero dice que se apartaba el día 10 y luego el día 14 se inmolaba, o sea, pasaban 4 días para que ese cordero se manifestara, para que fuera sacrificado. En la palabra de Dios, en el Salmo 9:4 y en 2 de Pedro 3:8, la palabra de Dios nos habla de que para Dios 1000 años son como un día. Entonces, curiosamente, Jesucristo se manifiesta hasta el año 4000, o sea, estamos hablando de que se manifiesta en un cuarto día, hablando de una semana de Dios, porque para Dios 1000 años son como un día. Entonces, desde que cayó Adán, pues, pasaron 4000 años hasta Jesús, y es cuando Jesús nace, ¿sí? Por ahí el año 4000 y fraccioncitos, o sea, se cumple proféticamente que ese cordero había sido escondido desde antes de la creación, y luego se manifiesta después de 4000 años. Por eso se dice en la palabra de Dios, hermanos, no ignoréis esto, que para Dios 1000 años son como un día. Pasan 4000 años y se manifiesta el Cordero. En Daniel 9:27, vamos a leer Daniel 9:27. Ahí también nos habla acerca de que a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y a la mitad de la semana vino Jesús a cesar con el sacrificio y la ofrenda. Después de Jesús se acabó el templo, se acabaron las ofrendas que hablan los libros de Levítico, todo eso cesó a la mitad de la semana. Dice Daniel 9:27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones, ahí habla de otra cosa, pero vamos a enfocarnos ahí. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y lo dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y el que cumplió esa parte fue Jesús de Nazaret. Él cumplió con eso, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Ahora, la palabra del Eterno nos enseña que para nosotros, hablando de este lado del occidente,
en una mentalidad occidental, nos habla de que el día, bueno, la semana, perdón, comienza el lunes, pero bíblicamente la semana comienza el sábado, ¿sí? Entonces, si la semana comienza el sábado, vamos a hacer un conteo. El sábado es el séptimo día y luego empieza la semana el domingo, lunes, martes y miércoles. Entonces estamos hablando de 4 días, ya pasaron 4000 años. ¿Cuándo se manifestó Jesús? A la mitad de la semana, en un miércoles de una semana profética de 1000 años, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Y todavía faltan, ya pasaron 2 días, porque estamos en el 2000. Ya mero se acaba la semana, amén. Bueno, entonces aquí la palabra de Dios nos habla que ese cordero fue manifestado desde antes de la fundación del mundo, ya estaba escondido, ¿sí? Por ahí en el libro del Apocalipsis dice el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya desde cuando Dios nos estaba amando, hermanos. O sea, esto es de suma importancia. Amén. Entonces, dice en el libro de Malaquías 4:2, fíjese bien, primero vámonos a Génesis 15, Génesis 1:15, porque ahí también nos revela. Génesis 1:15, amén. Vamos a ver muchas citas bíblicas. Que dice Génesis 1:15, dice: y sean por lumbreras en la expiación de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y luego el 16 dice: e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y luego el 17: y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. El 18 dice: y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. El 19: y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Ahí nos habla de que, ya nos habla de lo que les comentaba ahorita. Y luego el 20, dice en el 20: y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra, en la tierra abierta expansión de los, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión de los cielos. Bueno, ahí me rebrujé poquito. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Qué hizo Dios en el cuarto día? La lumbrera mayor y la lumbrera menor y las estrellas. Y en el libro de Malaquías 4:2 nos habla que Jesús es el sol de justicia, ¿sí? ¿Y cuándo hicieron el sol? En el cuarto día. ¿Y Jesús se manifiesta? En el cuarto día. O sea, ahí ya empieza todo a agarrar sentido. Amén. Y luego vámonos a Éxodo 12:6. Esto es nomás para que quede un preámbulo de lo que estamos hablando, y luego ahorita vámonos más de lleno. Éxodo 12:6. Dice que tenía que morir entre las 2 tardes. Amén. Entonces, hermanos, aquí lo que tenemos que valorar es de que Dios ya tenía un plan, ¿sí? Y ese plan nos lo revela en sus escrituras. Es como cuando usted va a un hospital o va a unas oficinas de gobierno, casi por lo regular tienen muchos señalamientos. ¿Qué hacer en caso de un temblor? ¿Qué hacer en caso de un incendio? Y ahí la palabra de Dios nos enseña, este es un plan de contingencia para nuestra salvación, que fue diseñado desde un principio y fue manifestado cuando vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo Él el sol de justicia, y Él nos empezó a alumbrar y nos empezó a enseñar lo que era la palabra del Eterno, porque Él trajo la revelación, cosas que no habíamos entendido, las entendimos por medio de Él. Entonces, dice que el cordero tenía que morir entre las 2 tardes. ¿Y cuáles son entre las 2 tardes? A las 3 de la tarde. Dice en Marcos 15:33, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas. Y luego dice Marcos 15:34, y la hora novena, y a la hora novena murió, esto es, a las 3 de la tarde. Dice que hubieron tinieblas. Primero que hubieron tinieblas, y luego ya fallece. Pero el sol de justicia siempre va a estar alumbrando en nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a aplicar la cita bíblica que les dije, a la ley y al testimonio. Mis hermanos de este lado van a ir leyendo el Éxodo, del Éxodo 12:3,
Y luego por acá nos vamos a ir al testimonio, que viene siendo el Nuevo Testamento, en Juan 12:1. De este lado nos vamos a ir con Juan 12:1 y de este lado Éxodo 12:3. Y luego vamos a ir comparando las citas bíblicas, nos vamos a ir a la ley y al testimonio. Amén. ¿Ya están en Éxodo 12:3? 12:3. Amén. Y de este lado es Juan 12:1. Y aquí, para poder explicar lo que es la cena del Señor, me tuve que ir hasta cuando Jesús sube al pollino y ya de ahí empieza todo el plan de redención, empieza ese plan de contingencia para lo que se había perdido. Amén. Bueno, voy a leer primeramente que nada Éxodo 12:3 y acá lo van a ir comprobando en Juan 12:1. Fíjense bien, dice Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Se tomaba un cordero en el día 10. Ahora, ¿dónde se cumplió esta parte? En el Nuevo Testamento. Vámonos al libro de Juan, los de este lado. Dice: 6 días antes de la Pascua, Juan 12:1, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Dice que 6 días antes de la Pascua. Ahora, vamos a ver la fecha en la que nuestro Señor y Salvador Jesucristo entró. Bueno, ya vimos esto. ¿Sí se acuerda que vimos esto? Bueno, aquí estamos viendo que era el primer mes del año. Aquí empezamos que el día primero, el año nuevo, que está establecido en la Biblia, pero dice ahí que 6 días antes de la Pascua. La Pascua se celebraba el 14, amén. Dice 6 días antes. Bueno, vamos a contar 6 días antes, que vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuándo entró Jesús? El 9 del mes de Abib, ¿sí? O sea, ya podemos ver fechas. Eso no, pero por medio del Antiguo Testamento y por medio del Nuevo Testamento se están siendo reveladas muchas cosas. ¿Cuándo entró Jesús? El 9. Ahora fíjese bien, dice en la palabra de Dios, en Juan 12:12, porque leemos todo ese contexto, dice que va y cena a la casa de Lázaro, y luego que derraman un perfume y todo eso. Y luego nos brincamos hasta Juan 12:12. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Bueno. Dice en Juan 12:12, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿A cuál fiesta? A la Pascua. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si Jesús había entrado el 9 de Abib, ¿a dónde había entrado? A Betania, ¿sí? Él entró el 10. Y luego ya entró el 9 y luego pasó un día. ¿Cuándo entró? El 10. ¿Y el 10 qué se hacía? Se apartaba el cordero. Amén. Entonces allí toda esa gente que lo recibió, porque no todos lo recibieron, toda esa gente iban a prepararse. Porque ¿qué pasaba el día 10? El día 10 muchas gentes iban a conseguir un cordero, porque lo iban a apartar y lo iban a guardar 4 días y luego lo iban a sacrificar. Pero no todas las personas tuvieron ese discernimiento de que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Mira, pues venimos a comprar un cordero físico, pero acá está el espiritual, vamos a recibirlo. Y luego todavía le dicen: sálvanos, hosana el que viene, y le empiezan a decir que lo salve. Entonces allí reciben al Cordero de Dios, a ese Cordero de corderos. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos enseña todo eso. Entonces allí reciben al Cordero. ¿Cómo se empieza a cumplir la palabra de Dios? La ley en el testimonio, en el Nuevo Testamento. ¿Cómo Jesús viene a revelarnos todo eso? ¿Sí? No por nada Él se va ese día. O sea, cada paso, cada movimiento que hace Jesús está escrito, porque dijo: yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a cumplirlo. Y luego dice que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús vino a cumplir desde lo escrito, jotas, comas, tilde. Él vino a cumplir todo. Amén. Bueno, porque tenemos un cordero sin mancha, sin arruga, un cordero muy, muy, muy especial. Amén. Bueno,
Entonces dice ahí que tomaron ramas. Ahora, vamos a ver por qué Jesús se subió arriba de un pollino. O sea, se pudo haber subido arriba de un caballo, pero ¿por qué arriba de un camello, un pollino? ¿Por qué arriba de un pollino? Porque todo tiene su porqué en la palabra de Dios. Mire, dice en Juan 12:14, ahí enseguidita. Ahora nos vamos al testimonio y luego nos vamos a la ley. Dice Juan 12:14, dice, y halló Jesús un asnillo y lo montó sobre él como está escrito. Amén. Dice, como está escrito, se cumple, que no va a pasar ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Y montó como está escrito, él iba siguiendo el protocolo. Amén. Entonces, ¿dónde está escrito eso? Eso está escrito en Zacarías 9:9. ¿Sí? Amén. Se lo voy a leer. Dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti con gusto, y Salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí se empieza a cumplir esta palabra. Ahora, hermanos, fíjense bien, ¿esto qué quiere decir? Más adelante, en otra cita bíblica, nos revela que dice que manda a 2 de sus discípulos y le dice, ir y desatar aquel pollino. En otra, porque ya ve que dan testimonio Marcos, Lucas, Juan, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan, cada quien da diferente testimonio, pero todos nos llevan a lo mismo. Entonces, aquí dice que manda 2 y que le dice, desatar ese pollino. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, hermanos, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice en la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel 15, 37, 15, porque esto que viene en Ezequiel 37, 15, aquí se da cumplimiento desde que Jesús se sube al pollino. Dice así la palabra de Dios, Ezequiel 37, 15, dice así la palabra de Dios, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¿Por qué? Porque estaban los judíos, pues sí, por excelencia los judíos conocen la Torá, la enseñanza, el Antiguo Testamento. Pero de acá de la casa de Efraín no conocen eso. ¿Por qué? Porque aquí mismo nos lo revela en el libro de Oseas 8:12. Se lo voy a leer. Oseas 8:12 dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Entonces, muchas de las veces nosotros estamos como en la casa de Efraín. Le leemos a la ley, pero no la entendemos. A veces nos son cosa extraña, ¿sí? Pero Jesús, ¿quién viene siendo el león de la tribu de Judá? ¿Sí? Él nos va a enseñar, ¿sí? La ley. Amén. No necesitamos irnos con los judíos, no. ¿Por qué? Porque ellos desconocen al Cordero, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Pero nosotros tenemos el verdadero Cordero, ¿sí? No la sombra, tenemos al verdadero Cordero. Y si nos vamos con el león de la tribu de Judá, él nos va a enseñar la ley, ¿sí? Y hay mucha gente que se está saliendo del cristianismo para irse al judaísmo, pero en el judaísmo no hay cordero, allá tienen velado el entendimiento, ¿sí? Pero necesitamos al cordero. Ahora, fíjese bien lo que dice en Éxodo 13:11, fíjese bien, aquí es donde entramos nosotros, ¿sí? Porque nosotros le recibimos. Dice Éxodo 13:11. Y aquí se va a dar cuenta por qué Jesús se subió arriba del pollino. Dice Éxodo 13:11.
Dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Entonces, en el momento en que Jesús se sube al cordero, está redimiendo a la casa de Efraín, donde entramos nosotros. Amén. Nos redime, por eso es muy simbólico eso que Jesús se suba arriba de un asno. Se lo voy a volver a leer. Dice más en el 13, Éxodo 13:13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Por eso Jesús se sube arriba del asno. Ahora, aquí en Oseas 8:9 vamos a ver con quién era comparado Efraín. Oseas 8:9 dice, porque ellos subieron a Siria como asno montés, para sí solo Efraín con salario alquiló amantes. Amén. Entonces, la casa de Efraín es comparada con un asno. Entonces, cuando se sube Jesús arriba del cordero es para redimirnos y vénganse. ¿Por qué? Porque yo les voy a enseñar la ley. No necesitan irse al judaísmo porque yo soy el león de la tribu de Judá. Entonces, ese cumplimiento tiene. Y eso que apenas empezaba la fiesta, todavía no nos vamos a la cena del Señor. Entonces, todo eso fue escrito para nuestro entendimiento. Entonces, hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla de que Jesús les dice, ve y desátame ese asno y tráelo. Bueno, muchas de las veces, yo lo digo por testimonio propio, yo nada más leí el Nuevo Testamento y yo estaba, y no es malo, es muy bueno leerlo, pero nada más me ataba ahí. Y hay muchas denominaciones que nada más el nuevo y ya no quieren leer el antiguo. Entonces yo estaba atado como ese pollino. Entonces en el momento en que Jesús manda a sus discípulos, pues órale, vamos a desatarlos para que entiendan esto que está acá escrito. Dice en el Salmo 119:45, dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Bueno, pues si buscamos los mandamientos, vamos a ser liberados y vamos a entender la ley. Amén. Lucas 19:30 dice, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traerlo. Entonces, ¿se imagina que tener ese privilegio de que ningún hombre se haya subido a ese pollino? Que nomás el Rey de Reyes y Señor de Señores esté con nosotros. Eso es lo que quiere decir esto. Porque yo conozco personas que hombres, hablando en un sentido espiritual, ya se han subido arriba de ellos como pollinos y les han enseñado la ley erróneamente. Pero aquí dice, no, estos no conocen, a estos les voy a enseñar yo, no les va a enseñar el hombre, porque el hombre trae tradición, ¿sí? Y hay tradiciones buenas y tradiciones malas, ahorita las vamos a ver. Entonces, ahorita le menciono esto, porque aún Dios en su infinita misericordia les da chispazos de luz a la casa de Efraín y a la casa de Judá. Les da pequeños chispazos para ver si abren su entendimiento y se dan cuenta que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice en una tradición judía, dice que si la tradición judía, que si Israel estaba listo, vendría el rey montado arriba de un caballo, pero que si no estaba listo, iba a venir arriba de un asno, ¿sí? Y curiosamente en el libro del Apocalipsis 6:2, el primer jinete que sale es el anticristo. Y pues tristemente los judíos lo van a aceptar como el Mesías, pero no, el verdadero jinete, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, se encuentra en Apocalipsis 19:11 al 16. Amén, ahí ese es el verdadero, sí, porque hay falsificaciones. ¿Por qué? Porque dice que ese tiene un nombre en el muslo. Amén. Hasta aquí sí vamos entendiendo. Ahora, vamos a ver otra interpretación del pollino, que esa viene en el libro de Génesis 22. Con un amén cuando estén allí. Dice así la palabra de Dios. Génesis 22, 1. Amén. Aquí nos habla de Isaac. Que ahí también nos estaba hablando que íbamos a ser redimidos. Dice así la palabra del Eterno. Dice Génesis 22:1. Dice, aconteció después que estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió,
heme aquí, en el 2, el que sigue. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, en el 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Aquí nos habla del asno otra vez. Y tomó consigo 2 siervos suyos. Acá en el Nuevo Testamento dice que Jesús mandó a 2 siervos, ¿sí? A sus 2 apóstoles a que desataran el caballo. Aquí Abraham, el padre de la fe, manda a 2 siervos suyos, ¿sí? O sea, esto es nada más una similitud con Lucas 19, 29 al 30. Otra vez volvemos a ver el pollino y otra vez vemos a 2 personas. Entonces dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y lo dice, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, en el 4. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. El 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Qué iba cargando Isaac? La leña. ¿Y qué iba cargando nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? La cruz. Entonces ahí podemos ver una similitud, el asno y luego vemos la leña. Y luego dice, más adelantito, en el 22:13, ahí mismo en Génesis, aquí esta parte me impresionó bastante cuando la estaba leyendo. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Entonces el zarzal es una planta que tiene muchas espinas, dice, y dice que el carnero estaba con las espinas sobre sus cuernos. Entonces, cuando nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, en Juan 19, Dios le pusieron una corona de espinas. O sea, todo lo que habla nos apuntaba a Jesús. Amén. Entonces, curiosamente, en el libro de Génesis 3:17 se lanza una maldición contra el hombre, que dice que ¿qué? Fíjese bien cómo dice. Génesis 3:17. Dice ahí la palabra de Dios, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El 18. Dice, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Entonces los espinos y los cardos fueron causa del pecado de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, de esa maldición nos iba a redimir nuestro Señor y Salvador Jesucristo al llevar esa corona de espinas en su cabeza. Íbamos a ser redimidos de esos espinos y cardos. ¿Por qué? Pues hasta el día de hoy seguimos trabajando, pero trabajamos con la bendición de Dios porque somos sus hijos, amén. Entonces, aquí la palabra de Dios nos empieza a revelar todo eso. Entonces aquí ya vimos desde que se apartaba el cordero y luego se escondía 4 días, se subía al pollín, o sea, ya ahí nos estaba hablando de un plan de redención. Bueno, y luego vamos a pasar a otro punto. Todavía no entramos a la cena del Señor. Dice en la palabra de Dios que a nuestro Rey de Reyes y Señor y Salvador Jesucristo se le iba a dar un nombre sobre todo nombre. ¿Usted sí se ha preguntado cuál es ese nombre sobre todo nombre? ¿O por qué se le dio un nombre sobre todo nombre? ¿Por qué? Porque curiosamente en la palabra de Dios nos enseña que en el nombre está el propósito, ¿sí? Entonces, ese nombre que es sobre todo nombre, nadie vamos a poder hacer lo que Él hizo. En Mateo 27:37, ahí nos revela un poquito ese nombre. Mateo 27:37, con un amén cuando estén allí. Dice así en la palabra de Dios, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús el Rey de los judíos. Entonces, aparte que tenía la corona, en ese momento se le ponen esa leyenda
pero si esto que fue escrito en la cruz, por algo está escrito en la palabra del Eterno, porque esto nos va a enseñar algo. Mire, yo me manejo mucho así, espero no lo desespere. Cuando pusieron esa leyenda, pues sabemos que el hebreo se lee de aquí para allá. Dice en el hebreo, lo que acabamos de leer en Mateo, dice Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Pero esto es a manera de acróstico, porque cuando empezaba cada frase, se agarraron las iniciales, y estas iniciales forman el nombre del Eterno. Que el nombre del Eterno es impronunciable. ¿Por qué es impronunciable? No porque no lo podamos pronunciar, sino porque son puras letras que no se pueden pronunciar. O sea, por decirlo, si yo le dijera, ¿cómo dice aquí? Le pongo una R, una L y una H. No, pues es que no hay vocales. Entonces, es lo que nos enseña aquí. Y el nombre del Eterno se pronuncia Yod Hei Bat Hei, ¿sí? Entonces, esas iniciales se pusieron arriba de la cruz, ¿sí? De donde estaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, estas letras tienen una interpretación. En el paleo hebreo, así se le llama, son letras que tienen valor numérico y símbolo. Entonces, la letra, la yud, quiere decir brazo y mano, o brazo o mano, puede agarrar los dos elementos. Y yod, hei, y luego la letra hei, quiere decir mirar. Entonces se ve la letra hei dos veces, y la vav dice que su símbolo es un clavo. Entonces, si juntamos la interpretación, dice mano, mira, he aquí el clavo, mira, o sea, que miremos el clavo que está en la mano, ¿sí? Entonces, ese nombre, que sobre todo nombre, solamente se le dio a Jesús por el propósito. Ahora, el nombre de Jesús, igual dándole la interpretación en el paleo hebreo, aquí podemos ver lo que es la menorá. Esto está en el libro en el Antiguo Testamento, sí, o sea, no, yo no le estoy hablando de judaísmo, nada más le estoy hablando de lo que vino a revelar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que la menorá tenía siete brazos, sí, y el nombre del Eterno en hebreo, el nombre de Jesús en hebreo se pronuncia Yeshua. Jesús en hebreo es Yeshua, sí. Pero curiosamente, si levantamos aquí se forma la palabra, ¿sí? Y cada de estas partecitas se les llaman las yud, ¿sí? Y que en la traducción Reina Valera dice, no pasará ni una jota ni una tilde. Estas son las tildes que hablan en el Nuevo Testamento, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, cuando cumplió Jesucristo y se le dio ese nombre sobre todo nombre, pues reposaron todas esas 7 yud y reposaron los 7 espíritus, como nos menciona en el libro de Isaías. Ahora, cada letra que conforman la palabra Yeshua tiene un símbolo, así como el que le acabo de pronunciar. Y la palabra Yeshua en el paleo hebreo quiere decir, fíjese bien, habla de una mano, y luego habla de un clavo, y luego habla de mirar, y luego habla de moler. Y si ya junta uno eso a manera de acróstico, dice, la mano molida por el clavo observa y contemplan al hombre en el acto consumado es. O sea, ¿quién de nosotros como seres humanos va a hacer eso? Nadie, ¿sí? Por eso es un nombre, sobre todo nombre dado desde lo alto, ¿sí? Y ese nombre, sobre todo nombre, se le dio porque él fue el Cordero de Pesaj, el Cordero de la Pascua, ¿sí? Y pues creo que ninguno de nosotros, al menos yo no daría un hijo para que muriera por los pecados de la humanidad. Pero en su infinito amor el Eterno mandó a su Hijo y le dio un nombre, sobre todo nombre, por lo que hizo. Amén. Entonces, eso ya estoy hablando cuando ya murió. Ahora vámonos a la cena, que aquí es donde empieza lo bueno, lo bonito. En la palabra de Dios nos enseña, fíjese bien, voy a dejar esto como base nada más. Hay tradiciones, sí, hay muchas tradiciones dentro del judaísmo, pero no todas convienen. ¿Por qué? Porque nos empiezan a alejar de Dios, ¿sí? Mire, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:8, fíjese bien, en 2 Timoteo 3:8,
ahí nos habla de algo, y aquí quiero que ponga mucha atención. Y luego le voy a mencionar otras dos citas nada más para dejar pie de imprenta. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Dice que Janes y Jambres. ¿Quién era Janes y Jambres? Los magos que estuvieron ahí con Moisés. Pero hermano, en el Antiguo Testamento no se dan los nombres de ellos, ¿sí? Entonces, caray, entonces ¿de dónde sacaron los nombres? Bueno, pues aquí nos enseña la palabra de Dios en el libro de Timoteo, que ellos leyeron un libro que le llaman el Talmud, y de allí sacaron los nombres. Ahora, si Dios permitió que eso fuera escrito ahí, es porque eso no nos va a perder, ¿sí? Ahora, en Números 21, 14 al 5, ahí nos habla del libro de las batallas de Jehová. Ese libro no está en la Biblia, pero lo menciona la Biblia. Ahora, con esto no le quiero decir, vámonos a leerlo, no. O sea, viene a manera de historia o a manera de tradición, o sea, no nos perjudica. Y habla también acerca del libro de Hazar, habla acerca del libro de los jubileos, habla de muchos libros, creo que hasta el libro de Enoch, y los menciona la Biblia, pero no vienen en el canon de la Biblia. Ahora, esto nada más es una tradición, es algo indefenso, hasta ahí estamos bien. Ahora, curiosamente, ya para entrar en lo que es la Cena del Señor, en la tradición que los judíos emplearon, ellos, esa es una tradición que traen desde Jesús, si no es que desde que antes de Cristo, es algo que se han pasado generación tras generación, el cómo van manejando lo que es la Cena del Señor. Pero Jesús le vino a dar un enfoque espiritual, que ahí es donde nos vamos a enfocar, ¿sí? Dice en la tradición de cómo se llevaba la Cena del Señor, dice que se agarraban 4 copas. Se agarraban 4 copas, una era la copa de santificación, la otra era la copa del juicio, la de redención y la de la alabanza. Cada copa tenía su nombre, ¿sí? Y eso es una tradición que los judíos tienen. Pero en la Biblia nos habla en Mateo 26, 36 al 44, que Jesús menciona la palabra copa 3 veces. Ahora, como diciéndoles, pues sí, ustedes hablan de 4 copas, yo hablo de 3. Pero en Marcos 14, 25 habla de otra copa que dice, esta copa no la beberé más, ¿sí? Hasta que estemos allá en el reino de los cielos. Esa viene siendo la copa de la redención. Pero ojo, este protocolo es para que ellos vieran, para que lo vieran al Cordero de Dios. Y ni aún así haciendo todo lo que hacen, les ha sido velado su entendimiento. Entonces se agarraban esas 4 copas y luego dice que cuando agarraban las 4 copas se empezaban a lavar las manos en señal de purificación y luego agarraban unas toallas y se las secaban. ¿Y qué hizo Jesús? En Juan 13, 5 dice que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. ¿Sí me explico? Entonces ahí Jesús les dice, no, es que esto es así. Si se fijan los protocolos que se van llevando, y luego dice que se tomaba un poco de hierbas amargas y se remojaban en agua con sal, que eso era para recordar de cuando cuando se abrió el mar y los hizo pasar al pueblo de Israel por el mar. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que cuando Judas lo traicionó, dijo, el que metiere la mano en el plato juntamente conmigo, ese es el que me va a traicionar. Y ni aún así pueden ver al Mesías, porque ese protocolo que ellos traen todavía no les revela la luz. Y luego dice en el 4, dice que se cortaban 3 pedazos de un pan sin levadura y se colocaban dentro de una bolsa o de una toalla blanca. Dice, y se saca el pan de en medio, se metían 3 pedazos de pan, se sacaba el pan de en medio y ese pan de en medio se cortaba en 2 y luego agarraban un pan y lo envolvían y lo escondían en cualquier lugar de la casa y se quedaba ese pan escondido. Y curiosamente en la palabra de Dios dice en Mateo 27, 58 que andaban buscando a Jesús y solamente Judas sabía dónde estaba, porque él todos sus discípulos estaban con él, pero Judas se apartó y él sabía dónde estaba el Mesías. O sea, haciendo referencia a que al pan que escondían, no, acá está el pan. Y luego dice que todos lo agarraron y le echaron mano. Ahí dice en Mateo 27, del 58 al 59, dice que empezaron a echar mano, así como se echaba mano de este pan. Y luego dice el 5,
Después se hacen 4 preguntas de por qué es una cena diferente en el protocolo de los judíos. Y en Mateo 26, 20 al 22, le empiezan a hacer preguntas. ¿Quién me va a traicionar? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Sí se fija cómo tiene que ver, pero ni aún así les ha resplandecido la luz. Y luego dice en el protocolo, en el número 6 dice, después se colocan gotas de vino sobre un plato por cada una de las plagas de Egipto y después cantan un himno. Y quiero que vea aquí en Marcos 14:26. Dice aquí que Jesús hizo algo. Marcos 14:26 dice, cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. O sea, ya en la cena de la Pascua empezaban a cantar. Sí, empezaban a cantar porque era un protocolo que se llevaba, pero Jesús vino a revelarles cómo iba a ser ahora ya la cena. Entonces, el 7, dice el 7, después se proclamaban los elementos, el pan y el vino y las hierbas amargas. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy el pan, yo soy el vino. Amén. Entonces, y ni aún así les ha resplandecido la luz. Y luego dice en el protocolo 8, después se busca el aficomén, el pan escondido, y cuando lo hallan, se reparte entre todos. ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? Se dio por todos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene mucha, pues sí, mucha similitud todo eso? Y luego después, se sirve la copa de redención después de haber cenado y se recuerda el cordero inmolado en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros hasta el día de hoy? Que cuando bebemos ese jugo de uva, recordamos al cordero. Ahora, estos eran solamente protocolos que se llevaban, que hasta el día de hoy, como Dios nos va a ir revelando, cada quien lo va haciendo conforme a como Dios quiere que lo hagamos, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy se sigue recordando. Pero ojo, hermanos, nosotros lo hacemos cada mes. ¿Eso qué quiere decir? Que poco a poco Dios nos va a ir perfeccionando. Y no, con esto no le estoy diciendo, se va a hacer así. No, porque no debe de agarrarse la tradición, sino conforme Dios nos vaya revelando conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque ya vimos anteriormente todo el protocolo que se empezó a llevar hasta llegar a la crucifixión, ¿sí? Y se llevaban más protocolos, demasiados protocolos para llevar eso a cabo. ¿A qué voy con todo esto? Que muchas de las veces, hermanos, no nos ponemos a pensar todo lo que tuvo que pasar el Cordero, ¿sí? Todo lo que tuvo que cumplir. Es como, por decirlo, le comentaba yo a mi esposa, le digo, es que hay veces que te dicen, haz esto, y a veces sentimos una carga, sí, pero se imagina la carga que sintió nuestro Señor y Salvador Jesucristo al tener que cumplir todo, y que aún faltan muchas cosas por cumplirse, ¿sí? Entonces debemos de estar alertas y de valorar ese Cordero que murió por nosotros, ¿sí? Porque Él nos dio la vida y la redención, y que al menos por su infinita misericordia lo hemos reconocido, que no andamos de noche, ¿sí? Que al menos ya sabemos cuándo se apartaba, cuándo se sacrificaba, y más cosas que vienen en la Biblia, que la verdad sí omití varias cosas porque me tardaría mucho más tiempo. Solo empecé a tomar así pequeños puntos para ver todas esas cuestiones. Entonces, hermano, espero que todo esto que Dios me permitió compartirle, pues que lo empecemos a atesorar, y como dice la palabra, agarrar lo bueno y desechar lo malo. Amén. Entonces, vamos a empezar a partir lo que es el pan, y vamos a empezar a tomar el vino. Y vamos a empezar a recordar de que desde que el Cordero se subió al pollino, y desde allí ya empezaba la redención, ¿sí? Pero también la palabra de Dios nos enseña que para eso tenía que haber una muerte. Amén. Entonces, ya si quieren pasar los niños, el derramamiento de sangre. Gloria a Dios.
Ahora sí, hermanos, si gustan pasar, las damas primero. Gloria a Dios. Ahora pasen los varones cuando ya hayan terminado las damas. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. ¿Ya están todos, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, hermana, gracias. Amén, gloria a Dios. ¿Ya están todos, hermanos? Bueno, pues ahora sí que lo vamos a hacer no por tomar, no nada más por comer, sino porque ya sabemos lo que conlleva. Pero si lo hacemos nada más que, es una simple galletita, es un simple jugo, eso es tomar la cena del Señor indignamente, ¿sí? Porque todos somos pecadores, ¿sí? Y hasta cierto punto, pues si pecamos el día de hoy, pues nos vamos a poner a cuentas, porque abogado tenemos para con el Padre. Amén. Antes de empezar, le voy a leer Hebreos 9:16. Dice, para que nos confirme más esto, dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, ya cuando Dios libró a su pueblo de Egipto, eso también era para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en el madero, nosotros somos liberados de un Egipto espiritual, que es el pecado. Eso también es para nosotros. ¿Por qué? Porque ¿quién nos está dando esta herencia? Jesús. Pero Él todavía no moría hasta el Nuevo Testamento. Por eso dice aquí, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte. ¿Y dónde intervino la muerte? De este lado. Entonces ahí todas las promesas, todo lo del Antiguo Testamento y todo esto se cumplen, y ahora sí vénganse, porque esto ya es espiritual. Entonces ahí entramos todos nosotros como coherederos. Pero dice la palabra de Dios que va a haber un segundo éxodo, ¿sí? Y ahí es donde vamos a partir a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, ¿sí?
Amén, vamos a ir allá con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá en el Antiguo Testamento les dice que tenían que comer la cena y tenían que comerla apresuradamente, con bordón en mano y ceñidos los lomos. Y en el Nuevo Testamento nos habla de la armadura de Dios. Dice, y ceñidos los lomos con la verdad. ¿Y qué es la verdad? El Espíritu Santo. ¿Y qué son los lomos? El aparato reproductor. Entonces, en el momento que yo me ciño los lomos, es para tener hijos espirituales. Entonces, cuando todos partamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos vamos a ir nosotros en ese éxodo, y todas las personas a las cuales les predicamos, esos hijos espirituales, y también se van a ir, ¿sí? Todo se vuelve a repetir, hermano. Por eso es muy necesario la armadura de Dios. Sí, ahí nos habla de ese segundo éxodo. Y pues debemos estar preparados para la venida. Porque si el Cordero vino montado arriba de un pollino para redimirnos, ahora viene arriba de un caballo para hacer guerra contra todos los impíos. Y ahora ya no nada más van a ser 4 copas, sino van a ser muchas, porque el libro del Apocalipsis nos habla de las copas de la ira. Esas van a ser derramadas. Amén. Entonces debemos de estar preparados y ceñidos vuestros lomos. Amén. Bueno, alce el pan. Sí. Bendito Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque llegaste a nuestras vidas, bendito Padre, y te partiste en muchas partes, bendito Dios. Porque creo que ahora en todo el mundo te están recibiendo, bendito Dios. Y aún ese pueblo al que tú veniste, ya te están reconociendo, bendito Dios. Porque se está acercando la plenitud de los gentiles, bendito Dios. Y cada vez más, Señor, te están reconociendo, tanto como judíos y gentiles, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Y comemos este cuerpo, este pan, bendito Dios, que eres tú, bendito Dios, revelado en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a comer. Ahora vamos a alzar el vino. Bendito Padre, esta es esta copa, bendito Dios, porque tú con tu sangre nos redimiste, bendito Dios, y nos libraste del pecado, bendito Dios. Y tú nos muestras en tu palabra que cuando entraba el sumo sacerdote, se rociaba ese altar con la sangre, bendito Dios. Y hoy esa sangre se derrama sobre nosotros. Y tú nos das entrada, que seamos altares de oración, altares para que tu presencia more en nosotros, bendito Dios. Porque todo ha sido consumado, bendito Padre. Te damos gracias, Padre, porque tu sangre no tiene contaminación, bendito Dios. Y si la sangre del ser humano mancha, la tuya nos limpia, bendito Dios. Gracias por esa redención, por tu muerte, por todo lo que tú cumpliste y por tantas cosas que están escritas y que aún no comprendemos. Pero tú nos vas a enseñar todo eso paso a paso, bendito Dios. Vamos a beber, hermano. No, pues, gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das, porque pues se cumple, hermanos. Y cuando nos pregunten nuestros hijos, como dice el libro del Éxodo, debemos de darles razón, porque ellos nos van a decir, oye, ¿por qué toman el pan y por qué el vino? Y pues les vamos a decir que nosotros salimos de Egipto. Amén, gloria a Dios. Y antes de terminar, hermanos, quiero dar un agradecimiento a los pastores, al pastor Lázaro, a la pastora Patti, a Juan, a los pastores Juan y a la pastora Ale. Amén. Pues dar estos agradecimientos porque